Buenos días, hermanos. Es un gusto estar con ustedes por segunda vez. A todo el equipo que hizo el gran esfuerzo del Congreso el día de ayer, muchísimas gracias. Fue un evento realmente impactante para mi esposa y para mí. Y yo sé que esta iglesia ha sido una gran parte de ese plan, de ese esfuerzo, con sus oraciones, con sus ofrendas, con el servicio. Y bueno, estamos llevamos impresiones y relatos muy gratos de nuevo a casa. Venimos en un viaje relámpago realmente por este fin de semana solamente y, y vivimos en Carolina del Sur. No sé si ubican la costa este de Estados Unidos. Ahí vivimos mi esposa y yo con nuestra hija y su familia, esposo y cuatro nietecitos. Vivimos al estilo hispano, todos juntos bajo un mismo techo. Eh, el sueño de cada jefe de clan, yo creo, sea de patriarcado o de matriarcado. Y bueno, una semana nos sacudió tremendamente una tormenta, un huracán que pasó por ahí, tumbó miles de árboles. Nos quedamos sin luz. No sé si le dicen luz aquí o... Ok, soy mexicano y lo único que tengo a mi disposición es un vocabulario mexicano, así que me perdonan si uso palabras que no se entienden bien. Bueno, pero sí, gracias a Dios ya mucha gente se está recuperando. Hay todavía como 500,000 de personas que están sin luz 2 semanas después. Eh, Iglesias que cerraron por el domingo, porque no solamente porque no había luz y no había forma de controlar el clima o de prender las luces, sino porque mucha gente no podía ni salir de su casa por los árboles que estaban caídos en el paso. Y bueno, esa tormenta nos demostró que, dadas las condiciones perfectas, o sea, mucha lluvia que cayó y se ablandó la tierra y los árboles que sostuvieron una gran tormenta de viento, cedieron esos árboles y fueron tumbados, grandes árboles con troncos impresionantes que nada más cayeron como un palillo. Pero bueno, lo que deseo platicar en este día proviene de la palabra de Dios y no de mi experiencia, y me gustaría invitarles a abrir sus Biblias o a prender sus dispositivos en donde está su Biblia al libro de Primera Epístola de Pedro, el capítulo 1, y vamos a empezar la lectura desde el versículo 3 en adelante. Dice el apóstol Pedro, hablando a creyentes en Cristo que habían sufrido persecución, que habían sido esparcidos por toda Asia Menor, y por eso se les llama los exiliados o los dispersados, la diáspora. Dice 1 de Pedro 1 del 3 en adelante: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, para la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, vosotros que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallado en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada
a vosotros inquirieron diligentemente, indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no era para sí mismos, sino para nosotros, que administraban las cosas que ahora os son anunciadas, por los que han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado desde el cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que será traída, se traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Vamos a poner una pausa ahí y pedirle al Señor que nuevamente nos ayude a entender su palabra. Gracias, Padre, por haber manifestado tu deseo en estas palabras mediante el apóstol Pedro. Te pedimos que tú abras nuestro entendimiento, pero más allá nuestro corazón, para llegar a ser espejos de Cristo, para realizar esa oración que hemos pedido. Quiero ser más como tú. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, el título de este mensaje es Sorprendidos por el gozo. Y tengo que empezar con una anécdota que sucede hace muchos años, cuando yo era adolescente. Dejé mi hogar a la edad de 15 años para asistir a una escuela secundaria en un estado vecino, el estado de Veracruz, porque yo nací y crecí en México. Y ir a esa escuela implicaba un viaje de mi casa a la costa de Veracruz, un viaje en autobús de 4 horas, por una carretera que era conocida por un tramo muy peligroso. Y a ver si nos echas una foto. Este es un pedacito del tramo de la foto. Les traje un video, pero no lo pudimos pasar. Porque yo creo que es el tramo más peligroso del mundo, no sé. Seguramente aquí en Colombia hay uno mejor. El camino iba descendiendo por las montañas a un valle más abajo, unos 1500 metros en solo 3 kilómetros. O sea, tú recorrías 3 kilómetros y ya habías descendido 1,5 kilómetros. Y para gestionar este drástico descenso de altitud existía una serie de curvas muy cerradas. Y no es todo, una niebla muy espesa azotaba este tramo de carretera de tal manera que a veces no veías más que el frente de tu auto cuando ibas conduciendo. Peor aún, pues ahí no se ve muy bien, pero en muchas de esas curvas se desploma, o sea, una caída tremenda, que si te sales de la carretera, pues no le vas a contar la historia a nadie más porque no sobreviviste. Y no era todo, era peor de lo que puedes imaginarte. Esa carretera, ese tramo tenía un código que no estaba escrito en ningún lado, que cada vez que un vehículo se acercaba a las 3 curvas más peligrosas, que nadie de fuera sabía más que los de ahí, tenías que cambiarte de carril. Y no había señalamientos en el pavimento. Aquí ya pusieron señalamientos, pero no había letreros, no había señalamientos. Tú sabías que en cierto momento te cambiabas de carril y pasabas la curva y volvías a cambiarte de carril. Y pues no era de sorprender la cantidad de accidentes que habían ahí, que sucedían. Yo recuerdo una vez el autobús se frenó mero al casi toparse con otro autobús que no había obedecido a la regla y que estaba en el mismo carril en el que estábamos nosotros. Y bueno, este viaje era tan peligroso y se hacía de noche que todos así, los católicos se persinaban antes de ese viaje y los evangélicos también oraban y todo el mundo, hasta los ateos oraban en este viaje, que era pero tan peligroso. Y para distraernos del peligro, pues nos poníamos a charlar con el vecino. Un día me senté junto a un hombre que tenía unos 40 o más años y después de echarle un vistazo dije, no, yo creo que este hombre no va a querer platicar. Así que me senté dispuesto a
a un viaje en silencio, cuando de repente, como 2 horas dentro de nuestro trayecto, el camarada sentado junto a mí empezó a platicar y bueno, qué sorpresa, pues charlemos. Ahora, voy a avanzar en la historia, el relato, hasta el fin. Otra hora después, cuando él se baja del autobús, eh, y de repente, en ese momento que él se baja, yo tenía emociones muy encontradas. Primero, me sorprendió una tremenda alegría que tenía por haber viajado en ese autobús con ese hombre. Porque aunque yo no lo conocía, cuando él me contaba su historia, me sentí atraído a la historia que él comentó. Y es más, la había escuchado anteriormente. Mi papá me la había contado. Este hombre y mi papá habían experimentado la misma historia, en el mismo lugar. Sucede que mi papá era piloto, además de misionero, era piloto y daba clases de aviación. Y de repente trajeron un avión nuevo al aeropuerto municipal de Tehuacán y le pidieron a mi papá y a varios otros pilotos que probaran este nuevo avión. Y salen en su vuelo de prueba y están volando por ahí y empieza a como estornudar el avión como si se estuviera acabando la gasolina o el gasavión que le llamaban. Y no, pues ¿qué pasa? Ven el monitor ahí de gas y dice, pues dice full, está lleno. ¿Cómo es posible? Pero sí se notaba que los motores estaban empezando a apagar y de repente el avión empieza a picarse y mi papá estaba en el asiento de atrás, el camarada que estaba en el autobús conmigo era el piloto y dice, en el momento mismo de estrellarnos, cuando estábamos para estrellarnos contra el suelo, tu papá dice, agarró su brazo y lo envolvió en mi pecho y no me estrellé contra el parabrisas o no sé cómo se llama eso del avión. Y dice, tu papá me salvó la vida. Tu papá me salvó la vida. Y ahí estaba yo con un extraño sentado junto a mí de noche y yo no sabía que él era parte de nuestra historia. Y bueno, resulta que nos sorprendió una gran alegría esa noche. Esa historia yo ya la conocía, mi padre nos las había contado, pero nunca me imaginé que algún día iba a conocer a ese hombre cuya vida mi padre salvó. Y esa noche me sorprendió una alegría muy inesperada. En el texto de hoy, el apóstol Pedro revela lo que yo considero 3 sorpresas en este texto, 3 sorpresas muy significativas. La primera sorpresa tiene que ver con el sufrimiento. El sufrimiento. No nos sorprende ver que el sufrimiento se presenta en un plano positivo. Más bien sí nos sorprende que el sufrimiento se presenta en un plano positivo. Dice el apóstol Pedro que nos alegramos aún en el versículo 6, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. O sea que tenemos alegría del hecho de que hemos sido salvados, de que nuestra herencia está siendo guardada por Dios en el cielo, reservado para nosotros en el cielo, pero al mismo tiempo estamos pasando por aflicciones, por dificultades y bueno, tenemos como sentimientos encontrados, ¿no? Y a primera vista parece que Pedro está diciendo, bueno, las pruebas son una lástima, ¿no? Una distracción desafortunada. La vida del cristiano es alegre y feliz. Cantábamos un corito cuando yo era joven. Y por ejemplo, te regocijas, pero desafortunadamente hay pues unas pruebas y solo Dios te las manda si es necesario y espero que no te pase y vamos a orar porque no tengas pruebas. Pero no es lo que está diciendo el apóstol Pedro. Esa perspectiva nos haría creer que las dificultades son algo malo, algo que debemos evitar, desafortunados accidentes a la vida cristiana que debemos aguantar y ya cuando Cristo venga, por fin, ya la libramos. Pero aquí Pedro está diciendo que el sufrimiento
es para nuestra fe lo que el fuego es para el oro. Lo refina, no lo destruye, lo refina. Más importante, el fuego demuestra la calidad del oro. Así que el sufrimiento en la vida del creyente comprueba la autenticidad de nuestra fe. Algunos de ustedes dicen, pues yo creo que ya comprobé suficiente que soy cristiano, ya, por favor, Dios, bájale el fuego, por favor. Hace apenas unos años, Pedro, como cualquier buen judío, creía que el sufrimiento era malo. No sé si tengamos la siguiente diapositiva. Bueno, esta la vamos a leer. Ahí déjala. Pedro pensaba que era malo. Los judíos del primer siglo asociaban el bienestar, la salud, la riqueza con bendición, y el sufrimiento seguramente era castigo de Dios. ¿Se acuerdan en Juan 9 cuando le preguntaron a Jesús, ¿y quién pecó, este o sus padres, para que naciera así ciego? Examinemos la evolución misma de Pedro en su comprensión del tema de sufrimiento. Un día le preguntó Jesús a sus discípulos, ¿quién dice la gente que yo soy? Y después de escuchar diversas opiniones, profundizó, ¿pero quién dicen ustedes que soy yo? Y Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús lo felicitó por una idea que seguramente provino del Padre y no de Pedro mismo, y luego dio órdenes estrictas que nadie revelara su identidad. El Evangelio de Mateo dice que desde entonces Jesús comenzó a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto. Padecer y morir no sonaba como una buena receta. ¿Y recuerdan cómo respondió Pedro? Ay, qué bonito plan. Pues yo me uno a tu partido, a ver cómo nos va. No, dice. Entonces Pedro, tomándole aparte, quizás para que no sufriera la vergüenza, la pena de lo que iba a hacer, le comenzó a reconvenir. Le dijo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él volviéndose dijo, Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Jesús entonces le dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. O sea, Pedro solía pensar que el sufrimiento era lo peor que le pudiera pasar a Jesús. Había llegado a la conclusión correcta de que Jesús era el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Pero lo que esto implicaba en la mente de Pedro es que cualquier cosa que se interpusiera en la manifestación y el reinado de Jesús iba a ser algo muy malo, una amenaza al plan mesiánico. Y había que reprender a Jesús por sugerir que iba a sufrir e iba a morir. Y observa cómo Jesús coloca en la siguiente diapositiva dos cosas, y ahí están en letras negritas. El sufrimiento, ¿en qué plano lo coloca? En la categoría de las cosas de Dios. Y el evitar el sufrimiento, ¿en qué plano lo pone? Las cosas de los hombres. Ah, qué interesante. O sea que en el plan divino, el sufrimiento no es un accidente. Es algo que está dentro del plan mismo de Dios. Y estos versículos, el 10 y el 11, nos dan una pista de cómo Pedro cambió su perspectiva. En 1 Pedro 1, del 10 al 11, pasaje que ya leímos, dice Pedro mismo, este mismo Pedro que amonestó a Jesús por sugerir que iba a sufrir, que los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron diligentemente acerca del tiempo del Mesías y qué persona iba a ser, el cual anunciaba de antemano, los profetas anunciaban de antemano, los sufrimientos de Cristo y la gloria que vendrían tras ellos. O sea,
Cuando Pedro se puso a reflexionar en las profecías del Antiguo Testamento, dijo, pero si esto ya estaba predicho. Dios ya había dicho que el Mesías, antes de entrar al reino, iba a sufrir. Antes de la gloria, el sufrimiento. Y ese es un principio para el cristiano muy importante. Antes de la gloria, el sufrimiento. O pongámoslo así, primero el sufrimiento y después la gloria. Repítelo, primero el sufrimiento y después la gloria. Y no me estoy refiriendo al matrimonio, ¿eh? Primero el sufrimiento y después la gloria. No, no, no. Estoy refiriéndome a la vida cristiana, a la vida del cristiano. La perspectiva de Pedro cambió después de la resurrección cuando finalmente comprendió el mensaje de los profetas. Primero el sufrimiento, después la gloria. Y en el capítulo 2, versículo 21, Pedro va a decir esto, muy, muy importante, y no lo tengo aquí en la pantalla. 1 Pedro 2, 21. Porque para esto sois llamados, ya que Cristo también padeció por vosotros, dejándoos ejemplo, ¿para qué? Para que sigan sus pisadas. ¿Qué hizo Cristo? Padeció, sufrió, pasó pruebas muy difíciles. ¿Y por qué lo hizo? Para salvar, sí, claro, para salvarnos. Pero Pedro aquí dice, para dejarnos un ejemplo, para que nosotros sigamos ese ejemplo y padecer también por el bien de otros. Pedro cambió su perspectiva acerca del sufrimiento. Bueno, en la siguiente diapositiva, vamos a ver un contraste a lo largo de este mensaje. ¿Qué es el sufrimiento? Y tengo dos columnas aquí. La primera dice, pues, según el instinto humano, según nuestra cultura, digamos, el sufrimiento consiste en algo malo, algo que debemos evitar. Pero según primera Pedro, digo, el sufrimiento es algo bueno, algo deseable, algo dentro del plan divino. Y bueno, ahora sí, vamos a la siguiente. La segunda sorpresa que vemos aquí en 1 Pedro es sorprendidos por el gozo. Hay una sorpresa tremenda en nuestro pasaje y se relaciona con la alegría. La promesa del sufrimiento de Pedro no está en sintonía con el pensamiento humano, ciertamente no con el sueño americano o como se llame en otros países, donde cada quien busca su propia felicidad. La promesa del sufrimiento cristiano suena más bien a nuestros oídos como una receta para la ansiedad y la depresión. Y bueno, vamos a regresar a esa. Esto nos sorprende, que el sufrimiento quede en un plan bueno. En esta carta nos topamos con lo contrario, que Pedro anima a estos lectores a recordar que su herencia incorruptible, indestructible, estaba custodiada por Dios mismo. Y esto, dice Pedro, debe provocar un profundo sentimiento de gozo, de gozo. Versículo 6, en lo cual os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Esa palabra alegráis, ahí está en la pantalla, significa sentir y expresar un gozo supremo. O sea, la palabra alegría en español como que no le llega a esa definición. Es alegrarse, regocijarse en gran manera, ser muy, muy feliz. Pedro está diciendo, en esta confianza que tenemos en Dios y en su salvación, nosotros nos regocijamos requete mucho, dicen los mexicanos. No sé cómo digan los colombianos, pero una alegría suprema que no se compara con nada más. Y esta palabra es muy interesante cuando la palabra de Dios quiere subrayar una alegría extrema, así utiliza esta palabra. Por ejemplo, en la siguiente pantalla vemos que es la misma palabra que usó María cuando expresó su gozo al saber que iba a ser madre del Salvador y dice, mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Esa palabra regocija como que le queda a medias,
de lo que realmente ella está expresando. La misma palabra que usa Jesús cuando enseñó a sus discípulos que la oposición es de hecho una bendición y dice, gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos cuando sufren persecución o padecen sufrimiento. ¿Alguien se siente atribulado? ¿Está pasando por dificultades, quizás económicas, quizás interpersonales, familiares? Dice Cristo, regocíjense extremadamente. No era lo que querían venir a la iglesia a escuchar un día domingo como este, ¿verdad? Ay, estás sufriendo, pobrecito. No, gózate, hermano. Dios te bendice. Y Pedro, en la siguiente diapositiva, usa la misma palabra un poco más adelante para describir las emociones que experimentemos en la segunda venida de Cristo. Gozaos porque sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Gran alegría. Y lo más interesante para mí es que en Apocalipsis, para describir el gozo que tendremos en el cielo, imagínate, un gozo supremo, ya un gozo que no tiene motivos encontrados, que es puro, un puro gozo. Utiliza la palabra esta misma que vemos en 1 Pedro. Gocémonos y alegrémonos extremadamente. Démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y sí es cierto lo que Alejo dice, a veces nosotros somos impulsados en la vida cristiana para correr a Cristo por temor al castigo que nos espera, al castigo que nos esperaba antes de Cristo, pero la verdad es que estamos corriendo no solamente de algo negativo, sino algo muy positivo, que es Cristo, que es el Señor de la gloria, que es la bendición de tener una alegría permanente, una alegría infinita. Y bueno, nos sorprende acerca de este gozo la magnitud del gozo ante la perspectiva de la herencia que tenemos. Es un gozo extraordinario, supremo, un gozo inexpresable, dice Pedro, y lleno de gloria. Un gozo que redefine todos los demás gozos. ¿Cuál es el gozo más grande de la vida? ¿Contraer matrimonio? ¿Tener el hijo número 1? ¿El cumpleaños número 1 de tu bebé? ¿Cuál es el gozo más grande? Ninguno le llega al gozo que Cristo te da. Y al invitarte a venir a seguir a Cristo, al invitarte a recibir a Cristo en tu corazón, no te estoy proponiendo una serie de reglas. No te estoy proponiendo que ahora arregles tu vida alrededor de un ritual religioso cristiano. Te estoy invitando a experimentar un gozo que redefine todos los gozos de tu vida, que realmente opaca el mayor gozo que esta vida pueda ofrecerte. Bueno, la segunda sorpresa de este gozo en 1 Pedro es el contexto de nuestro gozo. Nos gozamos en medio de las pruebas. ¿Has alguna vez tenido una prueba y de repente sentiste gozo en medio de la prueba? Esa debería ser la norma de nuestra vida cristiana. Un gozo en medio de la prueba. Hace muchos años, cuando estaba yo en Veracruz, me hice de un amigo en la iglesia que se llamaba Gustavo. Y una tarde, un domingo, me dice Gustavo, ¿por qué no vienes a mi casa y cenamos juntos y te quedas la noche y mañana desayunamos y pasamos un tiempo? Y me agradó la idea, me agradó que me hubiera invitado y fui a su casa. Su casa era pues un solo cuarto de lámina. Era muy humilde la familia, era él y su mamá solamente. Y yo sabía que su mamá que su padre lo había dejado, lo había abandonado. Pero Gustavo y yo éramos muy amigos y sabía también que su mamá era muy fiel a Cristo, amaba al Señor. Y recuerdo en esa casa muy humilde, la señora, lo primero que pasó es que esa noche, después de la cena, cuando nos acostamos todos en una cama grande, empezó una tormenta tremenda. Y la lámina que nos cubría, pues tenía hoyitos, así que
dentro de unos minutos, dentro de unas horas, el resto de la noche la pasamos mojados. Y bueno, yo desperté así como que en la mañana, todo mojado y qué dificultad, ¿no? Jamás había experimentado algo así. Y en cambio la mamá de Gustavo estaba cantando, estaba cantando cantos cristianos y solamente me estaba haciendo el desayuno y le dije a Gustavo, oye, tu mamá es la mujer más gozosa que yo jamás he conocido, porque mira lo que nos pasó anoche y el gozo que tiene. Dice, lo hubieras visto hace unos años cuando mi papá la dejó. Hace unos años, dice mi mamá, pues, era tremenda, era, y la describió como una mujer que pues cuando lo castigaba llena de ira y reventaba y estaba deprimida y dije, es que no me puedo imaginar tu mamá enojada. Era una mujer de un semblante muy feliz, muy contento. Y le pregunté, ¿y cómo cambió eso? Y dice, pues Cristo la cambió. Cristo la cambió. Y bueno, esa es la alegría a la que te invita la palabra de Dios. Una alegría que hace que hasta las pruebas sean motivo de gozo. Y Pedro asume que frente a tal sufrimiento, el gozo no es algo que se pospone hasta llegar al cielo. No es que aquí pura dificultad y algún día ya por fin vamos a tener gozo. El gozo es ahora. El gozo es ahora, en medio de las dificultades, en medio del diagnóstico del doctor que dijo, lo sientes, esa enfermedad es incurable. En medio de el que tu familia te haya abandonado. En medio de que la gente alrededor tuyo no aprobó o no aprueba quién eres o hacia dónde te diriges. En medio del rechazo, tú puedes experimentar el gozo del Señor en tu alma tan profundamente que define tu vida. Define tu vida. Y bueno, la tercera sorpresa. Sorpresa número 3. No sé ni dónde andamos en esta. Ahí está. Alabanza. Somos sorprendidos por la alabanza, la gloria y el honor. Y esta, hermanos, esta de veras que me sorprende. Porque dice 1 Pedro 1 del 6 al 7, que nos alegramos, aunque por un poco de tiempo, probados por diversas pruebas, para que sometida vuestra fe a prueba, mucho más preciosa que el oro, escucha, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada tu fe en ¿qué? Alabanza, gloria y honra. Y siempre había leído estos versículos incorrectamente. Yo siempre suponía que la prueba de nuestra fe resultaba en alabanza, gloria y honor que nosotros le dábamos a Dios. Ay, Señor, ya probaste mi fe, pues yo te alabo por haberme hecho pasar esas dificultades. Pero mira, lo que Pedro está diciendo es que la prueba de nuestra fe resulta en alabanza, gloria y honor de parte de Dios hacia nosotros. Y tú me vas a decir, no, hermano, eso es imposible. ¿Cómo vamos a decir que Dios, el Señor del universo, va a dar gloria, honor y alabanza a los seres humanos? ¿Cómo es posible? Bueno, en Romanos 2, 9 y 10 dice que Dios va a dar tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. Versículo 10, pero gloria, honra y paz a todo el que hace lo bueno. Dios va a dar gloria a los seres humanos. O podríamos ver en 1 Corintios 4, 5, que no juzguéis antes de tiempo, dice el apóstol Pablo, hasta que el Señor venga, el cual va a aclarar lo oculto, va a manifestar las intenciones del corazón, y dice, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. ¿A poco yo voy a llegar al cielo y va a decir Dios, mira, Joel, tengo unas palabras de alabanza para ti? Pues me siento muy raro porque yo toda la vida te alabé a ti, pero como que no siento que debo ser alabado. Y no estamos diciendo que el Creador se va a rebajar a adorar a sus criaturas. Lo que Él va a hacer en cambio será pronunciar palabras de aprobación. Palabras de aprobación. ¿Tú sabes lo que ocurre en nuestras conciencias a diario?
de hora en hora, de minuto a minuto, nos remuerde la conciencia. No debía haber hecho eso. Me equivoqué. Lo hice mal. Lo hice a medias. Me falta hacer esto, me falta hacer eso. La conciencia está intranquila. La conciencia del ser humano está intranquila en todo tiempo. Y estamos siempre buscando aprobación. Estamos buscando amigos que digan, mira Joel, tú eres un buen hombre. Por fin, mi conciencia queda tranquila por un minuto y después me acuerdo de todo lo que me vengo arrastrando y otra vez estoy con una conciencia intranquila. Pero va a llegar el momento, hermanos y hermanas, en que esa conciencia intranquila va a quedar saldada, apagada por siempre, con las palabras de aprobación de Dios. Y yo anhelo esas palabras más que nada en la vida. El que Dios me vea y me diga, yo sé que tú eres pecador, yo sé que tú te equivocaste, yo sé que tú fuiste mal padre, que hiciste las cosas mal, pero tú confiaste en mi Hijo Jesucristo. Y tú, aunque con malas motivaciones, deseaste servirme. Así que te lo voy a decir de una vez y para siempre. Buen siervo fiel. Esas palabras van a definir mi eternidad futura. Me van a servir más que todos los halagos que he recibido en toda la vida. Me van a levantar más arriba de todo lo que me ha rebajado en esta vida. Esas palabras de alabanza, de honra, de gloria, van a preparar el escenario de nuestra experiencia en el cielo como un lugar donde Dios finalmente pone en manifiesto todas las cosas. Las injusticias que hemos recibido serán expuestas a la luz, donde la acción más pequeña que hicimos en el nombre de Jesús será recompensada, donde nuestras almas y nuestras conciencias intranquilas finalmente encontrarán descanso, no en los maravillosos alojamientos, ¡ay, qué bonito se ve aquí! Calles de oro. No, vamos a ser vislumbrados por Cristo, por la persona de Dios, por la santidad, por el amor abrumante de Dios. Finalmente veremos a Jesús y expresaremos a Él nuestro amor, a quien nos ama infinita y eternamente, y nuestra adoración al Todopoderoso y a nuestro Señor Jesucristo va a surgir no de un sentido de obligación. Tengo que ir, es domingo, hay que ir a la alabanza, hay que orar, hay que leer la Biblia. No, va a partir de un gozo profundo. Dice la Biblia, al que mucho se le perdona, mucho ama. Un profundo gozo sobresaturante en las respuestas infinitas a las riquezas de la gracia de Dios. Decía un profesor mío en el seminario, 3 cosas me van a sorprender en el cielo. La primera es quién está ahí. La segunda es quién no está ahí. Y la tercera es que yo estoy ahí. Que yo estoy ahí. Y bueno, este pasaje me recuerda aquel viaje en autobús hace mucho tiempo, cuando mis expectativas acerca de este extraño junto a mí se convirtió en una gran alegría inesperada, en un viaje bastante peligroso. Y pienso que es una metáfora de la vida. Viajamos en la oscuridad, en un tramo bastante peligroso de la vida. Es corto, pero nos espera dentro de el mismo tramo y al final una alegría tremenda. ¿Y cómo debemos responder a la sorpresa que el sufrimiento es bueno, que es necesario, que el trasfondo de nuestra vida actual es un gozo profundo, que algún día Dios mismo va a elogiar la autenticidad, la veracidad de nuestra fe? En vez de quejarnos, quizás podríamos ver, en vez de quejarnos, debemos regocijarnos ante esa expectativa. Y además de eso, dice el apóstol Pedro, que siendo sobrios debemos poner nuestra esperanza plenamente en la gracia que será revelada cuando Cristo venga.
Este no es el momento para el creyente de estancarse, de cruzar los brazos y esperar al rapto. Bueno, ya confié en Cristo, ahora me voy a quedar aquí y no hacer nada hasta que Cristo venga, porque si hago algo, pues seguramente lo voy a estropear. No voy a hacer nada. Esa teología no sirve, no funciona, no es la que Cristo enseñó. Es un momento de acción, dice el apóstol Pedro. Hay que ser sobrios, hay que poner en marcha un plan de acción, de poner nuestra esperanza plenamente en la gracia que se os traerá en la revelación de Jesucristo. Ser sobrios significa, en vez de dejarnos llevar por nuestro instinto y permitirnos el lujo de ser quejumbrosos ante las dificultades, en vez de considerar el sufrimiento como algo negativo, debemos aceptar y vivir bajo un nuevo criterio y ver nuestros sufrimientos a la luz de la gloriosa expectativa de gozo y de alabanza de parte de Dios. ¿Recuerdan los primeros discípulos cuando fueron perseguidos, cuando fueron azotados, cómo respondieron? Fue gozo. Le dieron gracias a Dios por haber sido tenidos como dignos de sufrir la persecución. Y ahora nosotros en nuestras reuniones de oración, ay Señor, por favor, quítame este sufrimiento, esta tribulación. Más bien nuestras reuniones de oración debieran ser marcadas por un gozo tremendo en medio de los sufrimientos. Y hay que anclar, por último, nuestra esperanza de lleno, anclarla en la gracia que Cristo traerá en su retorno. Vivir con los ojos puestos en la venida de Cristo, no en el sentido de que nos hace inactivos, inertes, sino en el sentido que redefine nuestros valores. Que, como dice segunda de Juan, todo el que tiene esta esperanza en sí mismo, se purifica a sí mismo. O sea, estamos viendo nuestra vida. No estoy viviendo a la luz del regreso de Cristo. Debo corregir esto, debo de arrepentirme por este pecado, debo hacer las cosas bien. Anclar tu vida en la revelación de la gracia de Jesucristo. Así que si estás pasando por dificultades, no te des por vencido. No te des por vencido. No te dejes paralizar por los sufrimientos, sino considéralo puro gozo, tremendo gozo. Y quizás tú también experimentes la gran sorpresa del gozo. Oremos. Padre, yo sé que en una audiencia como esta, quizás haya personas que están mirando de lejos esta plática y dicen, pues qué bonito se escucha, pero yo no siento gozo. Y te pido que sea donde estén ubicados, sea que sean realmente tus hijos y no estén experimentando el gozo de su salvación. Que tú les ayudes como buen pastor a guiarlos a pastos delicados y suaves, a lugares y a momentos de gozo. Y si alguien, Padre, que está aquí no ha puesto su fe en Jesucristo y la expectativa del gozo eterno y profundo que experimentaremos en el cielo no es suya todavía, te pido que toques su corazón mediante los cantos, mediante tu palabra, mediante la conversación con los creyentes, mediante la reflexión en casa de lo que han escuchado y que tú los atraigas a Cristo. Te lo pido en su nombre.